Hola, tengo el gusto de contar nuevamente con la colaboración de Everardo Gutiérrez. Everardo trabaja en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Es experto en análisis de algoritmos y cómputo científico. Y en esta ocasión, Everardo y yo les platicaremos sobre el proceso de patentar una invención. Muchas gracias, Everardo, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Selene, por invitarme de nueva cuenta. Gracias. Aquí de fondo tenemos la diapositiva del título de patente número 411186, que ha sido otorgado a una invención que desarrollamos Everardo, Carolina y yo, y que la solicitud fue iniciada para proceso de patente el 29 de abril de 2020 y el 7 de febrero de 2024 nos acaban de otorgar esta patente. Y el proceso de patentar una invención es muy diferente a publicar un artículo de investigación. Y también la mayoría de las personas tienen una idea probablemente de qué es una publicación científica en el área de ciencias, por ejemplo, pero no cómo se patenta una invención en el área de ciencias y qué es una invención en el área de ciencias. Entonces, pues empecemos con ese tema, ¿no? Claro que sí, Selene. Primeramente, pues, ¿qué es una patente? O sea, ¿por qué es diferente a un artículo de investigación? Claro que sí, fíjate que vamos a primero tomar algunas definiciones, pues, de lo que dice tanto la Secretaría encargada al respecto, los Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, así como lo que indica la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y luego discutimos un poquito más a detalle, ¿no? Digamos, la definición del librito de la Secretaría de Economía dice que es el derecho, la patente es el derecho de exclusividad, dice que otorga el Estado sobre una invención. Se tramita ante el INPI, como ya comentaba, por medio de un documento técnico que describe el avance tecnológico de la invención. Creo que esta definición nos deja más preguntas todavía que respuestas, ¿no? Entonces, pero permíteme irme a la siguiente diapositiva, donde quizás ya entran un poco más a detalle. El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Economía, ya nos da un poquito más de detalle al respecto. Primero, en términos generales, sobre que la patente nos dice es toda creación humana que permite transformar la materia o la energía existente en la naturaleza de tal manera que podamos aprovecharla nosotros como seres humanos, ¿no? Para satisfacer necesidades concretas. Ya parece que está un poco más aterrizado el concepto y nos da 4 criterios básicos o propiedades básicas que debe de cumplir la invención para realmente que se considere que es patentable, ¿no? Los 4 están mencionados ahí en la diapositiva que tenemos en pantalla, pero los menciono brevemente. El primero sería de novedad, aquello que no se encuentre todavía registrado en el estado de la técnica. Evidentemente hay que saber qué es el estado de la técnica, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en el mundo científico a hablar del estado del arte, ¿no? Aquí el estado de la técnica serían los conocimientos técnicos que se han publicado por cualquier medio. Entonces tenemos un símil, ¿no? En lo que el concepto que tenemos en la parte científica. Además debe de ser una actividad inventiva, que es decir, se demuestre que hay un proceso creativo en la invención, es decir, que los resultados que se obtuvieron no sean deducibles de manera trivial del estado de la técnica actual, que no sea evidente, ¿no? Y finalmente que tenga una aplicación industrial, finalmente estamos hablando de algo que sea explotable para una necesidad concreta. Es decir, que se pueda, incluso que pueda llegarse a comercializar el producto derivado o que pueda utilizarse en cualquier rama industrial económica. Son como las 4 grandes propiedades que nos llevarían a decir si la invención que tenemos en mente o la que hemos trabajado sería patentable o no de inicio. Entonces, dada esta definición, lo que rápidamente nos viene a la mente que un aparato que se ha inventado es lo que se puede patentar. Fíjate que no solamente son aparatos, sino también, como dice ahí, pueden ser productos, pueden ser procesos o usos, siempre y cuando cumplan con las 4 características que estamos diciendo. Incluso en nuestro caso, ¿no? No es un producto específico, no es un aparato específico, ¿no? Sino es todo un proceso que llevamos a cabo para poder realizar la detección de características en imágenes digitales. No sé si justamente quieres ahondar al respecto. Efectivamente, Berardo, la metodología que nosotros patentamos es un procedimiento para extraer
uno, extraer características representativas en objetos, en imágenes digitales, ya sea que la imagen contenga un solo objeto o que el objeto esté embebido en un escenario. O la otra parte que patentamos fue todo el procedimiento del sistema en donde desde que se le da la base de datos a la metodología, se extraen las características en la base de datos hasta hacer el reconocimiento de patrones, o sea, emparejamiento de imágenes para determinar si una imagen contiene el objeto que se desea en la otra imagen, ¿no? Exactamente, Selene, y como comentas, lo que estás describiendo es un proceso, ¿no? Un proceso que si bien nosotros lo llevamos a la práctica para verificar experimentalmente los resultados que íbamos a obtener en términos científicos, ¿no? Y tener las evidencias de ello, en realidad el proceso es lo que importa para el registro de patente y no de la invención, ¿no? Ese proceso se puede implementar utilizando diferentes lenguajes de programación, para diferentes dispositivos, depende el uso industrial o comercial que se le vaya a dar. Y es realmente el valor que tiene de explotación, en este caso la descripción del proceso. Y hoy en día es muy utilizado este tipo de metodologías y otro tipo de metodologías con todo el auge y el boom tecnológico y la inteligencia artificial. Las aplicaciones, a donde volteemos, ahí están, ¿no? Entonces, sí es importante que este tipo de procesos o metodologías que pues se desarrollan en el ámbito científico, pues las patentemos. Completamente con la ubicuidad ahora de la tecnología y toda pues la necesidad que tenemos de estar procesando esa información, en particular todo queremos que ya sea visual, ¿no? Que todo ya no sea necesariamente a través de voz o de texto, sino queremos ver la imagen, ¿no? Y todo el advenimiento de las nuevas tecnologías de los últimos años, pues requieren cada vez metodologías cada vez más potentes y más flexibles para poder hacer ese tipo de reconocimientos de características. Pero fíjate que justo entre los retos que nos topamos como investigadores, lo decías bien al inicio, es que a veces nos cuesta trabajo distinguir, ¿no? Que sería patentable y que no. Aquí estamos hablando un poquito de las características que debería tener algo que es patentable, pero la ley, al menos en México, la ley federal de protección a la propiedad industrial, tiene excepciones muy claras, ¿no? Trata de definir excepciones muy claras, si me permites ir a la siguiente diapositiva, de qué es lo que no puede patentarse, ya sea porque no cumple con los criterios que estamos mencionando antes o porque se refiere a aspectos, por ejemplo, presentes directamente en la naturaleza, ¿no? Ahí lo comenta directamente a través de un par de los artículos de la ley que menciono, procesos esencialmente biológicos para producción, reproducción y propagación de plantas y animales, por una cuestión estratégica alimentaria, por supuesto. El material biológico y genético no puede patentarse, ¿no? Tú lo puedes encontrar la secuencia de genómica de algún organismo, pero no puedes patentarse, no puedes volverte dueño de la explotación comercial de esa información, ¿no? Tampoco puedes patentar razas animales, cosas del cuerpo humano, ni partes que lo componen, variedades vegetales, así como cuestiones meramente teóricas, que quizás se nos pega más a nosotros, ¿no? O sea, no puedes patentar una ecuación, no puedes patentar los principios teóricos y, por ejemplo, los programas de computación no se pueden patentar, pero sí se pueden registrar ante Indautor, que es otro mecanismo de protección de la propiedad intelectual, ¿no? Entre otros aspectos que mencionan ahí los artículos de la ley. ¿Y qué costo tiene la solicitud del registro de patente? Fíjate que es relativamente poco costoso, sobre todo porque la mayoría de estos procesos los llevan a cabo o empresas que buscan proteger los desarrollos tecnológicos que están haciendo y poder explotarlos comercialmente, o instituciones como en la que nos encontramos nosotros, la Universidad Autónoma de California, para proteger los desarrollos tecnológicos de sus investigadores, de su personal y poder buscar una transferencia tecnológica posteriormente, ¿no? Entonces, el costo, como verás por ahí, digo, es una tabla que se va actualizando, pero lo último que nos pone ahí en la guía el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial nos menciona no son ni siquiera 8,000 pesos, bueno, ya con IVA, ¿no? 8,000 pesos y tiene una vigencia de 20 años. Existen otras figuras de protección de propiedad industrial, pero en particular la patente tiene una vigencia de 20 años, aunque es a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Ujú. Y tú y yo acabamos de vivir el proceso completo y sabemos que es un proceso largo, ¿no? Entonces ahí sigue la siguiente pregunta, ¿cuánto tarda el trámite? Justo, ¿no? Tú lo mencionabas al principio, pues empezamos con el trámite en el 2020, ¿no? Ujú. Y es a inicios de este año, prácticamente 4 años después, poquito menos de 4 años, que logramos ya obtener primero la aprobación y luego ya el título, febrero y marzo respectivamente. Existen dos grandes etapas, lo recordarás tú por ahí, que es el examen de forma y el examen de fondo. Uno prepara su solicitud, llena todos los requisitos, llena las solicitudes correspondientes, los documentos que proporciona el instituto, y cuando se hace la presentación de la solicitud, que es la primera etapa que se menciona ahí, se tiene un periodo de 3 meses para que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial nos dé una primera respuesta con respecto a la forma. Es decir, que tengamos todos los requisitos en términos de toda la información, de toda la documentación, independientemente de que se considere o no una patente como tal, o algo que realmente esté en el estado de la técnica, ¿no? Que sea algo novedoso en la técnica, que esa sería la segunda etapa, aunque hay un periodo entre la aprobación del examen de forma y el examen de fondo, que son 18 meses, en donde se pone a disposición la solicitud, una vez que se aprobó por forma, para que cualquier persona la pueda consultar. Esa es información pública que está con acceso a través de la Gaceta del Instituto, que cualquiera lo puede consultar, ¿no? Una vez pasado ese periodo de 18 meses, se encuentra el examen de fondo, en donde depende del análisis que hagan los expertos de la parte técnica y los requisitos o los requerimientos de información o de corrección que se hagan para cada caso, puede durar también no tiene un periodo específico, pero de 1 a 2 años o hasta 3 años, ¿no? Depende del caso. Incluso, si me permites, voy a pasar a una lámina que nos proporciona la guía del INPI, en donde vienen más o menos una línea de tiempo, ¿no? De las etapas que debe de seguir uno y más o menos los tiempos que tarda cada una de ellas. Por supuesto, la primera etapa es la que nosotros ya vivimos, ¿no? Bueno, ya vimos todo el proceso en Todo el realidad, proceso. todo el proceso en realidad. Pero es, en realidad, todo de la mitad hacia atrás es todo el proceso previo, ¿no? De la generación de la invención. Y, por ejemplo, tú nos podrás platicar, nosotros presentamos la solicitud en el 2020, empezamos a trabajar en ella unos meses antes, pero en realidad esto viene, pues, de una investigación que se inició años antes, ¿no? No sé si quieras comentar un poquito sobre eso, ¿no? Sí, este trabajo inició con el planteamiento de la pregunta de investigación de la tesis de doctorado de Carolina Barajas, coautora de la patente. Carolina, tú y yo estuvimos trabajando, los 3 en a través de su tesis en cómo generar un una metodología de reconocimiento de patrones, en particular de rasgos locales, que fuera igual de efectiva, igual de exacta, igual de precisa, pero que acelerara el tiempo de cómputo de de las metodologías de rasgos locales. Y hay una metodología de rasgos locales en particular que es la referente, que por sus siglas en inglés se le conoce como SIF, que proviene de Scale Invariant Feature Transform, que fue inventada por David Lowe. Entonces, esta metodología es la que es, fue novedosa en su época, a finales de los 90, si mal no recuerdo, y todas las metodologías de rasgos locales, esa fue la primera, las posteriores empezaron a evaluar o a comparar con respecto a esa técnica. Y eso fue lo que hicimos nosotros. El objetivo era nada más acelerar el tiempo de cómputo, porque es muy costoso computacionalmente hablando. Y el planteamiento del problema fue eh, qué etapa, determinar qué etapa era la que empleaba demasiado tiempo de cómputo y ver cómo modificarla. Y resulta que evaluamos todas las etapas las modificamos, obtuvimos una nueva metodología que las métricas de rendimiento prácticamente se mantuvieron similares,
Entonces, eso fue lo que estuvo trabajando Carolina 4 años en su tesis de doctorado, que es aquí en el programa de maestría y doctorado de la UABC, que es programa de maestría y doctorado en ciencias e ingeniería, se le conoce como MITSI. Se tiene que publicar un artículo de investigación, y ese artículo de investigación es una contribución al área de la ciencia que tiene que ser una contribución original. Pero en este caso, en un artículo científico puede ser nada más una partecita de la metodología. Entonces aquí, como tuvimos una metodología en donde cada uno de los pasos eh, fue completamente diferente a lo que existía en la literatura, en el estado del arte a nivel internacional, es por lo que lo pudimos patentar aquí en México. Fíjate que voy a tomar el rol ahora de entrevistador, si me permites, casi, casi, ¿no? Y Adelante, gracias. cuando me invitaron a participar en la tesis de Carolina, que el objetivo original, como decías, era la disminución del tiempo de cómputo, ¿no? Hacer un análisis de la metodología previa y reducir tiempos a partir de cambiar alguna parte del proceso. Pero lo sorprendente fue que al final se modificó, se propuso una nueva metodología por completo, lo que dio pie, como dices, a la posibilidad de presentarlo como una invención. Y todavía recuerdo por allá en el año 2019, ¿no? Prepandemia, incluso cuando recién platicábamos, ¿no? Al respecto de que, pues, el resultado, ya habiéndose graduado Carolina, el resultado realmente había quedado como una metodología totalmente nueva y en realidad eso podía tener un mayor impacto que pasara, ¿no? El ámbito científico, que se fuera al ámbito tecnológico y de transferencia. Y es lo que originó que en ese momento tú me propusieras, ¿no? El tratar de buscar este registro de patente. ¿Qué te vino a la mente, no? O sea, perdón que tome ahora el rol de entrevistador, o sea, ¿en qué momento tuviste ahora sí que el poquito se prendió como de buen inventor para decir, hay que hacer esto, ¿no? Hay que llevarlo más allá de... Sí, es que, digo, como tú y como yo, como científicos, al momento de publicar un artículo, somos inventores. Correcto. Y el artículo en el momento de que sale, es conocimiento gratuito eh, para cualquier persona en el mundo que quiera utilizar ese conocimiento que se ha generado. Ese es el objetivo de la ciencia. Y desafortunadamente en el área de matemáticas, digo, yo soy matemática aplicada, eh, pues muchas veces las personas creen que invertir en matemáticas aplicadas o en invertir en matemáticas básicas no va a tener una aplicación práctica, que hacia donde volteemos hay una aplicación práctica de un teorema que un matemático básico ya demostró. ¿Por qué? Porque estos teoremas nos permiten no estar haciendo las cosas a prueba y error. Con los teoremas vamos a la segura, de decir si lo que estamos analizando cumple con estas características, voy a poder obtener esto. Entonces es como nuestra bolita de cristal, ¿no? Vamos a ver a futuro. Entonces dije, bueno, tenemos algo que es diferente a lo que existe en la literatura, pues vamos a ver cómo, yo nunca había pasado por un proceso de una patente y fue algo completamente diferente, le sufrí al momento de estar escribiendo porque, digo, yo estoy entrenada para escribir artículos científicos, pero no estoy entrenada para este, es- este viaje en el proceso de escribir una patente que hasta el lenguaje no me quedaba nada claro qué era lo que tenía que utilizar, ¿no? Porque es otro mundo para mí. Entonces fue por eso de decir, soy matemática y yo tengo una invención y que tiene aplicación a la industria, aplicación práctica. Yo no lo voy a hacer, o sea, porque no es mi área de expertise, pues, sé programar, pues porque me dedico al área del cómputo científico, pero yo no tengo ese entrenamiento para estar desarrollando las aplicaciones, por ejemplo, para un celular. Entonces aquí se requieren, pues zapatero a tu zapato, ¿no? Por esto es un trabajo en equipo.
Entonces, a mí me toca hacer la parte de este vínculo entre los matemáticos básicos y la parte, de otras áreas de la ciencia y la tecnología. Y ese fue pues, mi inquietud de que ir por el mundo y decir: "Yo tengo algo práctico en donde los matemáticos sí, sí aportamos, y aquí está mi evidencia de algo práctico, a la tecnología, aparte de a la ciencia y a la educación". Fíjate que eso es algo que siempre me ha gustado aquí. Ambos nos encontramos en Facultad de Ciencias, ¿no? Ya decíamos en UABC, y las carreras que nos encontramos aquí, en este caso matemáticas aplicadas, física, biología, ciencias computacionales y ahora ciencia de datos, pues se presta, ¿no? Para esta interacción. Toma tiempo, Sí, bastante trabajo, ¿no? Como estamos describiendo, pero pueden salir cosas muy interesantes. Y hace rato que comentaba sobre el que cada quien juega su rol, podemos pasar incluso al siguiente tema, ¿no? De, por ejemplo, bueno, ahorita comentaré, ahorita me puedo regresar ahorita a eso, pero en la propiedad industrial, algo que me gustaría comentar es, no solo es el aspecto de implementarlo, sino si realmente se quiere comercializar, pues hay todo un plan de negocios, todo un estudio de mercado, cosas que escapan de nuestro ámbito, como bien comentabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos menciona la ley justamente a través de la Secretaría de Economía, que los derechos de propiedad industrial, en este caso como la patente que nos acaban de otorgar, tiene tres propiedades, ¿no? Ya los derechos, no en sí la patente, sino los derechos que se nos está otorgando por 20 años, tienen la propiedad de territorialidad, es decir, que tienen una validez en un territorio específico. En este caso, el registro que obtuvimos es para México, ¿no? Y ahorita regreso a la lámina anterior, ¿no? Para hablar un poquito de eso. ujú. Dice que son temporales, ya mencionabas que en este caso fue por 20 años. Si tenemos los derechos de explotación, bueno, en este caso la universidad es la que termina siendo la que adquiere los derechos, aunque nosotros como autores tenemos injerencia en ese aspecto, ¿no? Y la exclusividad es el derecho que tienen las personas que inventoras, derechos de los titulares de los derechos, a la titularidad de las creaciones. Aunque se puede hacer un proceso de licenciamiento que podemos hablar un poquito más adelante, si te parece bien. Me regreso rápidamente a perdón ahí el orden. Cuando hablo de territorialidad, pues el registro solamente se refiere a México, por lo pronto, ¿no? Si bien existe un tratado que se llama PCT, en donde se pueden hacer solicitudes ya sea de patentes ya otorgadas o solicitudes desde el inicio que se está buscando su otorgamiento para que apliquen en varios países. Porque si no tendríamos que hacer el registro en cada uno de los países. Entonces, si la universidad a través de los departamentos correspondientes ve la posibilidad de explotación y quisiera proteger los derechos de explotación de esta invención, no solo en el territorio nacional, podría iniciar un proceso de este tipo para asegurarse de protegerlo en varias partes del mundo y esto pues ir escalando conforme se vea el potencial del mismo. Sí, y aquí en que esté registrado en México, cuando uno hace una solicitud de una patente, no nada más se revisan las patentes que están, o sea, los temas que son análogos a lo que uno quiere registrar en México. La revisión se hace a nivel mundial. Y si se determina aquí en México que lo que uno está solicitando patentar ya está registrado en alguna otra parte del mundo, pues no nos otorgan la patente. Debe de ser algo original a nivel mundial, no nada más en México. Es correcto. Y hablando un poquito más al respecto de, pues no solo existiría el paso de proteger en un cierto territorio con un cierto tiempo específico, con una cierta exclusividad, sino la otra etapa que decías, ¿no? Bueno, ¿cómo realmente llevar esto a la explotación, ¿no? Al aprovechamiento comercial? Y ahí pues nos atenemos a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en el caso de México y los tratados correspondientes a nivel internacional, por supuesto, en donde nos habla de que se tiene que hacer una transmisión de los derechos a través de un licenciamiento o el método más común es el licenciamiento. Es decir, en este caso la universidad, al ser una entidad que no tiene fines de lucro, por ejemplo, en realidad quizás no tiene una estrategia específica para la explotación comercial directa, pero sí indirecta a través del licenciamiento a aquellas empresas o industrias que intenten utilizar esta invención. Entonces se pueden ceder los derechos
para cierto tipo de explotación de las invenciones de las cuales tiene los derechos la universidad, incluyendo la patente que acabamos de comentar de nuestra parte, y con eso obtener ingresos adicionales, ¿no? La universidad puede ser una fuente de ingresos a través de las diferentes invenciones que tiene registradas a su nombre, ¿no? La universidad. Incluso hay tipos de licencias bien específicas, digo, no vamos a ahondar mucho en eso porque la ley es muy larga. Incluso hay unas licencias obligatorias que le llaman, ¿no? Que si hay una patente que llama la atención a cierto sector, bajo ciertos requisitos y bajo ciertos plazos podrían solicitar que el inventor o el dueño de los derechos haya un otorgamiento de licencia obligatoria siempre y cuando hayan pasado cierta cantidad de años después de que se otorgó la patente o que se solicitó, y siempre y cuando después de como un embargo de un año de una solicitud de este tipo, el dueño de los derechos no diga, no, aunque alguien más lo está solicitando, yo me voy a aventar, ¿no? El explotarla comercialmente, o por esta y esta razón no debería explotarse como está indicando tal persona. Es decir, sí puede haber una solicitud como para tratar de forzar a alguien que la use, porque se supone que es algo que es aprovechable, pero quien tiene los derechos tiene periodos para poder justificar de que sí va a poder explotarlo por sí mismo o de que no conviene que se haga como está indicando la persona que está haciendo la solicitud, ¿no? Entonces, ¿qué camino seguirá esta patente? Pues estamos en espera, ¿no? Y trabajando en ello. Y creo que esta charla, y te agradezco otra vez la invitación, es parte de eso, ¿no? De difundir esas invenciones. Recordaremos que la charla que tuvimos con Radio UABC nos decían que esta es la patente número 40, algo así, de la universidad. Aproximadamente, de la universidad. Entonces ya empieza a crearse un número interesante y quizás la universidad tiene ahí una oportunidad de negocios que podría intentar explotar, ¿no? Promover y explotar para el mediano plazo, quizás, ojalá. Sí. Y orgullosamente, pues podemos decir que es la primera patente de la Facultad de Ciencias, la de nosotros. Exactamente. Por eso estamos de manteles largos y muy orgullosos y promocionándola. Sí, Y sí, incluso pues la invitación para el resto de la comunidad, ¿no? Es un proceso, como bien decías, que pues cuando uno está dedicado a la investigación, quizás no le ve el, pues digamos, la oportunidad directa o el beneficio directo de hacerlo, ¿no? Pero no solo te abre un panorama diferente, ¿no? En cuanto a otro método de trabajo, a otro tipo de metodologías que tienes que utilizar para justificar lo que estás haciendo, en este caso en términos de una invención, sino que te permite conocer un poquito más del sistema comercial, lo que a veces en la investigación no necesariamente salimos a la parte práctica o aplicada, y para tratar de relacionarnos de esa manera más con la industria, con la misma sociedad. Y como decías, de alguna manera eso también va a permitir que evidenciemos que nuestras áreas, ¿no? No solo las matemáticas aplicadas, sino las ciencias computacionales y las demás áreas que tenemos aquí en Facultad de Ciencias, pues pueden tener una incidencia y un impacto directo en la actividad económica y en la sociedad en general. Entonces, ahí, pues, una recomendación, pues, de que empiecen a explorar, ¿no? Quizás tienen muchas más ideas que sean propensas a registrarse de las que nuestros colegas tienen en mente en este momento. sí, y por ejemplo, en nuestro caso, nuestra patente se llama descriptor de características locales wavelet. Bueno, aquí estamos resumiendo qué fue lo que trabajamos en la metodología de rasgos locales y que estamos utilizando. Estas características son propiedades del objeto en la imagen y extraemos lo que es representativo a través de, seleccionamos puntos representativos o puntos clave y en una vecindad de ese punto extraemos las características que serían el análogo a la huella dactilar en la imagen por secciones, por ventanitas o por cachitos de la imagen. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder hacer una discriminación entre el objeto A y el objeto B en dos imágenes diferentes. ¿Es el mismo o es diferente? Eso, la metodología, que es al final de cuentas se implementa en, no sé, en una computadora, en un celular, en un dermatoscopio, en
en un aparato, en una cámara digital, por ejemplo, es lo que va a hacer de forma automática. Entonces ya es este tipo de metodologías, por ejemplo, si alguien jugó Pokémon Go, cuando se hace la identificación de la estructura del edificio o de la calle donde yo no lo jugué, entonces exactamente no sé cómo funciona Pokémon Go, pero es un juego de realidad aumentada. Eh, cuando cuando el juego identifica la estructura o la calle donde tiene que salir el Pokémon, es en esa parte, en esa etapa donde se hace el reconocimiento de patrones, y es en donde se utiliza una metodología similar a esta que nosotros patentamos. O si ustedes, escanean un documento con su celular, no solamente se toma una imagen, se toman varias imágenes. Y se toman varias imágenes porque lo que se hace es seleccionar la parte del documento que mejor resolución o que mejor o en la parte en donde mejor sale la información, y se hace una reconstrucción y se les muestra un solo documento. Y en ese tipo de metodología, en ese tipo de aplicaciones, se utilizan estas técnicas de rasgos locales. Ahora, pues ya lo han visto, que es muy famoso en el cine, ¿no? Cuando hacen, o en las series de CSI y de criminalística, cuando reconocen huellas dactilares o cuando reconocen rostros, se utilizan este tipo de técnicas. Entonces, estas técnicas se utilizan para desbloquear celulares o para cámaras de seguridad, etcétera. Y otra, que esta técnica es súper utilizada porque porque precisamente funciona en escenarios. No es lo mismo tener 10 objetos en una imagen o en un video que tener uno solo. Tener 10 objetos, híjole, si tener uno es complicado, tener dos se duplica, imagínense tener 10 o más. Entonces, estas técnicas son ideales, este tipo de técnicas de rasgos locales son ideales para desarrollar cuestiones de videojuegos, de entretenimiento, la industria del cine también. Entonces, eh, todo esto, pues aquí ya les he puesto unos poquitos ejemplos en inteligencia artificial, que le voy a llamar ahorita porque está muy de moda esa palabra, esas dos palabras, inteligencia artificial, pues esto impacta pues a medicina, a la industria del entretenimiento, a la industria de ciberseguridad, al área que se les ocurra, ustedes van a poder emplear una técnica de inteligencia artificial para resolver su problema. Que esa sea la técnica idónea, eso ya es otra cosa, pero lo pueden aplicar. Claro. No, no, pues te repito que te agradezco entonces la invitación a la charla. Creo que el proceso que hemos vivido ha sido muy interesante, independientemente de lo interesante que ya había estado la tesis de Carolina, ¿no? Y los resultados científicos que arrojó, el habernos embarcado después en este proceso de hacer válida el registro ahora como una invención, creo que nos ha dejado una experiencia muy interesante, al menos en mi caso, ¿no? Y creo que con lo que comentas tú también lo dices, ¿no? O sea, Sí, se en te mi nota caso feliz, también. ¿no? Sí, fue algo, fue otro mundo para mí. Para ambos, para ambos, para ambos. Pues muchas gracias, Everardo, por compartirnos tu tiempo. No, gracias a ti por la invitación de nueva cuenta. Hasta luego. Hasta luego.